El camino provisto por Dios 61-05-16 predicado el martes por la mañana, 16 de mayo de 1961 en el Tabernáculo del Evangelio de Sion en Grande Prairie, Alberta, Canadá. 56 minutos, gracias, hermano Sotman. Buenos días, amigos. Es un gran privilegio para mí estar de nuevo con esta comunidad aquí en Canadá. Hacía tiempo que no estaba aquí y siempre he anhelado regresar. Me gusta la gente de las praderas y de las montañas. Son gente sencilla, nada. Lo que en Estados Unidos llamamos gente sencilla, gente auténtica que, nada de pretencioso en ellos. Simplemente gente que confía en Dios, cree en Él y es humilde de corazón. Y así es como Dios obra con gente como esa. No se necesitan grandes congregaciones. Jesús nunca prometió reunirse con grandes congregaciones. Prometió congregarse. Donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Y también dice, si el pueblo que lleva mi nombre se reúne y ora, entonces yo iré desde el cielo y sanaré su tierra. Y es un momento maravilloso. En realidad, venía de vacaciones. Llevo 6 meses viajando constantemente. Las reuniones me están afectando mucho, y necesitaba un poco de descanso. Y pensé, bueno, voy con mi amigo, el hermano Welch Evans, a Florida a pescar un rato. Entonces pensé, sería genial ir a Dawson Creek, pescar un rato, ir de caza, ver a mi amigo Grisberg y algunos hermanos de por aquí. Pensé, no le estaría haciendo ningún honor a Dios si no tuviera algún servicio allí para la gente. 2 Crónicas 7:14 Si se humillaré mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Mateo 18:20 Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. 3 Así que todo se redujo a una sola cosa. Revisé mis invitaciones y descubrí que alguien había ocupado el puesto del hermano Hunter en Dawson. Así que llamé a este hermano. La verdad es que no sé su nombre, pero podría estar aquí esta mañana. Le llamé, le envié una carta, y me respondió diciendo, claro. Organizaremos 1 o 2 reuniones, o 1 o 2 noches, para ti aquí. Y añadió, conseguiré un guía para que salgas a pescar. Eso me dio la oportunidad de ir a visitarte. Y entonces vinieron. Les dije, bueno, no se olviden de Grande Prairie, porque me quedo allí. Quizás puedan soportarme un par de días mientras estoy allí. Así que así estamos aquí esta mañana. 4 Pero venimos para ser de bendición para ustedes, y estoy seguro de que ustedes también lo serán para nosotros. No estamos aquí para representar a ninguna organización. Solo tratamos de representar a Cristo, y Él es el único. Y estoy seguro de que ustedes lo conocen como su Salvador. Confío en que así sea, el perdón de sus pecados y la llenura del Espíritu. Y ahora, muchas veces, donde voy a orar por los enfermos de todo el mundo, algunos dicen, hermano Branham, el sanador divino. Eso es un error. No soy un sanador. No creo que ningún otro hombre sea sanador. Creo que Dios es el sanador. Y Dios ya ha hecho por ustedes todo lo que se puede hacer. Ahora, el siguiente paso es su fe para creer en su obra terminada. 5 Y nunca vengo a sustituir a un médico. No soy médico. Vengo a orar por los hijos de Dios, los pacientes del médico, mis amigos. Y para eso estamos aquí. Nos alegra reunirnos en esta hermosa iglesita aquí en la pradera. Gente maravillosa. Y al pasar ayer, me di cuenta. Me recordó cuando mi padre me contaba que en el estado de Kentucky, donde nací, solían serrar los árboles, rodar los troncos y quemarlos. Los hombres tostaban maíz, las mujeres hacían dulces, rodaban los troncos y 6 Supongo que todo eso es desconocido para ustedes aquí. Y tienen melaza de sorgo. Miré a un tipo de Georgia. Sonrió un poco. ¿Sabe lo que es la melaza de sorgo? Me pregunto cuántos aquí saben qué es la melaza de sorgo. ¿De qué parte de Kentucky son? Sí. Bueno, me encantan, y solíamos desnatar el sorgo y pasárnoslo genial. ¿Y, qué? Venimos de la antigua iglesia bautista misionera del sur, donde teníamos reuniones y cenábamos en el jardín. Y hacíamos el lavatorio de pies. ¿Cuántos saben lo que es el lavatorio de pies? Eso llegó directo a la iglesia pentecostal. Allí lo pasábamos genial, celebraciones maravillosas. 7 Y ahora nos reunimos para un jubileo diferente. Un jubileo espiritual, del cual todos estamos familiarizados, con la bondad de Dios y su misericordia. Recuerdo que antes había aquí unas personas muy buenas.
Puede que pronuncie mal este nombre noruego, o sueco, sea cual sea. Me pareció que se llamaban Ventrude, o Venzrude, o algo así. Me llevaron aquí a cazar gansos una mañana. Y les digo, su amabilidad fue tan buena que casi me mata. Después del servicio de esa noche, tuvieron una gran... Bueno, en Estados Unidos lo llamamos cena. Creo que aquí lo llaman cena. Siempre me confundo con eso. Si eso es la cena, ¿cuándo voy a cenar? Verán, me confundo y me pierdo una comida en algún lugar si la hora de la noche es la cena. 8 allá en el sur, lo llamamos desayuno, comida y cena. Si esta es mi cena, ¿qué será de ella? ¿Entiendes? Si esta es mi cena, ¿dónde está mi cena? A la mañana siguiente dices que es el desayuno, así que no lo entiendo bien. En fin, lo diré como mejor lo sabía. Cené 2 veces. Una allá afuera, y luego me acosté sobre la 1 o las 12. Y sobre las 4 de la mañana siguiente, me levantaron con el desayuno. Y estaba en el campo, en un campo de avena, cavando un hoyo para esconderme de los gansos. 9 y regresamos unas 2 horas después. Todas estas cenas que me perdí aquí arriba, ya estaban pagadas allá, porque volví y desayuné de nuevo. Así que comidos ese día. Así que estaba... Nunca olvidaré a esa gente. Espero poder verlos mientras esté aquí. Había gente en Dawson Creek. Uno de ellos era ministro. No sé, pero parece que... ¿Pronuncio bien el nombre? Ventrude. Uno de ellos era ministro. Iner, creo. Iner Iber, un tipo enorme, un tipo estupendo e incluso... Oye, espero. Alguien del público dice. Está ahí, en la segunda fila. Iber Ventrude. Vaya, vaya, vaya. Yo aquí hablando de él. Y él aquí, escuchándome. Mejor dejo de hablar de eso ahora mismo. De acuerdo. ¿Se han ido tus padres, hermano Ventrude? Los dos. Nunca olvidaré a esos pequeños noruegos. Estuve en su casa parroquial. Y me quedé allí unos días, en un pequeño lugar, Groundsville. ¿Es cierto? Y los pequeños Ventrude, unos noruegos, ¿es cierto? ¿O suecos? ¿Uno de los escandinavos? Noruegos, allá arriba en la casa. Y papá bajó a comprar comida en la tiendita. Y mamá estaba sentada en la ventana, ¿sabes? Y no dejaba de correr la cortina, esperando a que llegara. 11 después de un rato, ahí venía, a toda prisa. Llevaba un cubocito en la mano y unos paquetitos bajo el brazo. Mi madre lo vio venir. Fue a recibirlo, tomó algunos paquetes y le dio una palmadita en la espalda. Y ahí iban, 2 parejas pequeñas que pasaban. Oh. Me puse a llorar. Pensé, ¿no es precioso? Al día siguiente tuvimos una celebración gastronómica, porque invitaron a todos los niños. Tenían de todo para cenar, y eso era a las 12. Así que tuvimos una cena estupenda. Tenía muchísimas ganas de hablar con esa pareja de ancianos. No creo que hablaran ni una palabra de inglés. Y yo no sabía ni una palabra de noruego. 12 así que no podíamos llevarnos bien haciéndonos señas. Alguien vino y me interpretó. Y dije, ¿sabes? Un día de estos, cuando cruce el río, bajando por las calles de la gloria, espero ver a un apuesto noruego y a una hermosa noruega, jóvenes, que nunca envejecen. Y les diré, ¿no los conozco? Dirían, oh, sí, hermano Branham, usted me conoce. Un día, cuando estábamos en la tierra, les dimos de comer como si fueran gansos salvajes. Y he oído que ambos han partido a ese hogar celestial. Que Dios descanse en paz sus preciosas almas, es mi oración. Esta mañana hemos dado, y el pastor ha sido muy amable al concedernos este breve momento de introducción al servicio. Y normalmente no predico más de 6 horas, cuando voy a predicar. Suelo terminar después de unas 4 o 6 horas de predicación, más o menos. Pero esta mañana solo tendremos unos 30 minutos de introducción. 13 entonces esto, porque tienen que irse a casa, comer y regresar a las 2:30. ¿Por cuántas personas esperan que se ore durante este tiempo de las reuniones? Veamos sus manos. Alrededor del edificio. Muy bien. Ahora, si tienen gente, recuerden, serán muy rápido. Tenemos que entrar y salir rápido. Vamos a Dawson. Así que, recójanlos esta tarde. A las 2:30 es cuando comienza el servicio. O, ténganlos aquí a las 14:45, algo así, y mi hijo vendrá y les dará tarjetas de oración a quienes las quieran. Y entonces no tendremos como un estadio. Todos se acercarán cuando llamen sus números, y oraremos por ellos de esa manera.
14 Y ahora, si tienen vecinos que desean que oremos por ellos, tráiganlos temprano esta tarde para que reciban una tarjeta de oración. Antes de acercarnos a la palabra, acerquémonos al autor de la palabra en oración, inclinando nuestros rostros. Dios misericordioso y santo, venimos a tu presencia en oración en el nombre del Señor Jesús, el precioso y glorioso Hijo de Dios. Porque las Escrituras nos enseñan que Él nos dijo que si pidiéramos algo al Padre en su nombre, nos sería concedido. Ahora bien, si viniéramos en nombre de esta hermosa iglesia, o en nombre del pastor, o en nombre de la nación, de nada nos serviría. Y no tendríamos fe en que nuestra oración sería contestada. Pero cuando venimos en el nombre todopoderoso del Señor Jesús, tenemos la seguridad de que Dios nos concederá lo que pidamos. Juan 14:13 Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 15:16 No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. 15 Por lo tanto, sopesamos nuestra oración para ver si estamos pidiendo algo incorrecto. Para ver si tenemos algún objetivo equivocado al venir aquí, o al pedir, o el motivo que tendríamos al pedir tales cosas. Así que oramos, Dios, que escudriñes nuestros corazones, pues estamos en tu santa presencia en este tabernáculo, sabiendo que somos un pueblo destinado a la eternidad, con la cabeza inclinada hasta el polvo del que nos ha sacado. Y confiamos solemnemente en que algún día enviarás a Jesús, y seremos elevados de este cuerpo de polvo a un cuerpo hecho a semejanza del suyo, donde ya no habrá más oración por los enfermos, ni reuniones de oración que duren toda la noche por los perdidos, sino que los redimidos estarán en la ciudad y caminarán en su luz para siempre. 16 Oh, nuestros corazones anhelan eso. Pero mientras este día y tenemos la oportunidad, te suplicamos, Señor, tu divina guía y misericordia. Y confiamos en que darás a esta pequeña ciudad un gran despertar a la realidad de Cristo entre nosotros, aún hoy, 2000 años después de su crucifixión. Que Él no está muerto, sino que vive para siempre. Oramos, Señor, que permitas que se cumplan las Escrituras que dijiste a los discípulos cuando dijiste: cuando entren en una ciudad, sanen a los enfermos que haya en ella. Ruego, Señor, que todos los afligidos por el pecado sean sanados primero. Y luego, que todos los que están afligidos físicamente sean sanados. Mateo 10:1 Y llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 10:8 Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Lucas 10:9 Y sanad a los enfermos que haya en ella, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Apocalipsis 1:18 Yo soy el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. 17 Y que haya un avivamiento en este pequeño valle que provoque tanta hambre y sed, porque escrito está: ustedes son la sal de la tierra. Y si la tierra pierde su sabor, o la sal pierde su sabor, de ahora en adelante no sirve para nada, sino para ser arrojada bajo los pies del hombre, para ser pisoteada. Pero, Señor, te pedimos que permitas que Cristo sea tan real en nuestras vidas que la gente tenga sed de Él. Que Él sea el centro de atención, Señor, y te alabaremos por ello con humildad, e inclinaremos nuestros rostros con humildad, dándote toda la alabanza. Bendice al pastor aquí, y a los pastores asociados, a cada iglesia de la ciudad y de toda la comunidad, a todos los miembros de cada iglesia. Que podamos venir con un solo corazón y unánimes, y ver la gloria de nuestro Señor resucitado. Lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Mateo 5:13 Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Lucas 14:34 Buena es la sal. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué se adobará? Lucas 14:35 No sirve ni para la tierra ni para el muladar, sino que lo echan fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. 18 A modo de introducción a las reuniones, quisiera decir que venimos cada día para llevar adelante la pequeña campaña. Si tienen alguna pregunta al hermano Sotman, él y los pastores podrán orientarlos. Y ahora, si tienen preguntas sobre creencias religiosas, no intento responderlas, porque ese es el pastor. Preferiría que cada iglesia estuviera familiarizada. Su pastor es un hombre de Dios.
Los guió con seguridad hasta aquí, para poder asumirlos. Así que ahora, vengan con fe. Quizás, en la próxima reunión, haya personas ajenas a la fe pentecostal y al evangelio completo. Y queremos ser positivos, sabiendo dónde estamos, porque nadie puede caminar sin estar seguro de saber dónde está. Sabemos dónde estamos porque caminamos con las escrituras, creyendo que Dios cumple cada palabra y la hace realidad. Si no creen eso, entonces no podemos caminar con Dios. 19 Y ahora, cada día, antes de cada servicio, los chicos vienen a repartir. Billy. Normalmente, Leo y Gene, dos compañeros, participan en las campañas importantes y también ayudan a repartir tarjetas. Pero mi hijo está presente esta vez y les entregará tarjetas de oración aproximadamente una hora antes de cada reunión, para no interrumpir a quienes vienen a escuchar el servicio, las reuniones de presentación, y otras más 20. Ahora bien, si llevan un registro bíblico de lo que a veces leen los ministros, me gustaría leerles del Nuevo Testamento, el libro de San Juan, capítulo 12, versículo 32, como introducción. Y de ahí quiero extraer este texto para contextualizar. Jesús estaba hablando. Me hubiera encantado oírlo hablar. Sé que todos anhelamos eso. Y yo, si fuere levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Tenemos una canción que cantamos en Estados Unidos. Si fuere levantado. Ahora quiero hablar sobre el tema de la manera provista por Dios. Dios ha provisto una manera. Juan 12, 32 Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. 21 Ahora bien, el hombre tiende, en el mundo, a intentar hacer algo, a lograr algo. Quiere hacerlo por sí mismo. Lamento que esté así, pero la raza humana es así. El hombre intenta hacer algo para alcanzar un logro propio. Ayer, mientras subía por las carreteras, pasé por dos grandes ciudades aquí abajo, Calgary y Edmonton. Hablaba con mi hijo al entrar a comprar gasolina. Y cuando miré el surtidor y vi que decía 39 centavos el galón, dije, no entiendo cómo lo hacen. En Estados Unidos pagamos unos 35 centavos por galón de gasolina. Y la traen aquí, y en lugar de un galón de 4 cuartos, te dan uno de 5 cuartos por 39 centavos. Por lo tanto, pueden venderla aquí en las praderas más barata que en Estados Unidos. Y, sin embargo, viene de Estados Unidos, se trae aquí. El gobierno la compra y luego el consumidor la vende. Claro que, entonces, el gobierno devuelve los impuestos del consumidor al gobierno. Y Billy me dijo, ¿te parece justo, papá? Le dije, bueno, descubrimos que les va mejor que a nosotros. Ahora bien, si te fijas, quiero decir esto sobre Canadá. Creo que si Jesús se quedara, digamos, 50 años, esta nación lideraría a las naciones del mundo. Esta será la nación más destacada del mundo, si Jesús tarda, porque es su gobierno férreo, y las cosas, los recursos naturales con los que tienen que construir. 23 Ahora sus tierras están cubiertas de petróleo y minerales, y sus montañas están llenas de oro, plata, uranio, potasa y mucho más. Son aproximadamente 1 vez y 2/3 más grandes que Estados Unidos, el dominio de Canadá. Sin embargo, en la ciudad, o en el estado de Nueva York, tienen 296.000 personas más en el estado de Nueva York que en Canadá en todo su dominio. Tienen aquí con qué arreglárselas, solo que no están densamente poblados, y eso es una bendición. Porque cuando la población, los hombres comienzan a congregarse, entra el pecado. Esta mañana, mientras comíamos en la estación de autobuses, mi hijo y yo, dijo, papá, me encantaría vivir aquí. Dije, ¿a quién no? Esto es un paraíso. Quizás no se den cuenta. 24 Muchos, como las damas, añoran las grandes ciudades muchas veces, y eso. Nunca anhelen eso. Dios mío. Tómenlo cuando quieran. Este es el lugar para criar a sus hijos. Este es el lugar donde pueden ofrecer más por sus hijos, más a sus hijos, más por ustedes mismos, que en cualquier otro lugar que yo conozca. Su dinero tiene el valor más alto. O es alto, si no más alto que el de cualquier otra nación en el mundo. ¿Por qué? Porque cuando cultivan su trigo, el gobierno lo toma y lo vende por ustedes, y el dinero debe invertirse en efectivo. Ahora bien, en Estados Unidos, un agricultor cultiva el trigo, el gobierno le paga con fondos gubernamentales. Y luego lo toma y lo alquila a otras naciones. Y nunca lo pagan. Algunos de ellos han estado debiendo durante cientos de años, y nunca lo pagan. Y sale de los fondos gubernamentales, lo que está afectando a la nación. Y pronto tendrá que caer. Eso es todo. 25 Y ahora, ya no tenemos recursos naturales.
Tienen muchos recursos naturales, porque si ustedes y yo, les vendo arroz por trigo. Pero cuando me quede sin arroz, ¿entonces qué? Ahora tienen el recurso natural, así que son, más que cualquier otro lugar del mundo. Así que son una nación en crecimiento y en desarrollo. Y dije, tengo un niño de 5 años. Le dije, un canadiense aquí, a su hijo de 5 años, puede decirle, hijo, te estoy criando aquí en una nación con un gran futuro. Y le dije, entonces, desde una perspectiva nacional, puede ofrecerle más a su hijo que lo que Estados Unidos puede ofrecerle a un hijo que está allá, porque tienen más antecedentes aquí de los que sacar provecho, algo prometedor, y así sucesivamente. Ahora bien. Pero si Rusia alguna vez llega a Estados Unidos, que es una de las naciones líderes del mundo occidental, no querrían destruirlo. Podrían hacerlo si quisieran ahora mismo, o podríamos volarlo por los aires. Pero nunca lo harán, porque lo destruirían todo. Quieren la riqueza de la nación. Por eso, intentarán adormecerlos. 26 Y una cosa. No creo que la guerra sea una guerra de misiles, sino una guerra espiritual que se apoderará de la nación y la adormecerá hasta que consigan el control. Bueno, si logran el control y toman Estados Unidos, Canadá es poca cosa para ellos. Por lo tanto, no hay nada en el mundo en lo que podamos depositar nuestras esperanzas, en ningún logro que pudiéramos dar en este mundo, porque no hay esperanzas. Solo hay una esperanza. Cristo, su verdad. 27 Porque, ¿y si la ciencia de hoy intenta construir algo, una bomba que llegue muy alto, o algo así? ¿Meter a un hombre en un Sputnik y enviarlo a los cielos? Rusia dio un golpe recientemente en todo el mundo. Tenían a un hombre en los cielos, pusieron a un hombre en el espacio. Bueno, no es para presumir. Tuvimos un hombre en el espacio durante 2000 años. Jesucristo. No solo para subir un poco aquí y regresar, sino hasta la gloria, y regresar con una hueste de ángeles para ministrarnos. Así que hemos tenido un hombre en el espacio durante mucho tiempo. Rusia no tiene nada que ver con nosotros. Ese hombre regresó para quedarse. Jesús puede ir a donde quiera, así que nosotros podemos decir esto. ¿Qué pasaría si hoy, mis hermanos y hermanas canadienses, si hoy la ciencia pudiera perfeccionar algo que pudiera colocar un pequeño aparato en el extremo de la granja de un hombre, encenderlo y hacer llover, o apagarlo y hacer que lloviera del cielo, o dejar que brillara el sol, según sus necesidades? Sería un logro. Dios mío. ¿Qué pasaría si tuviéramos algo que pudieran, digamos, hacer que un hombre moribundo de cáncer volviera y se recuperara? ¿No sería un logro? Como la vacuna Salk para niños, que se difundió mundialmente. Pero digamos, por ejemplo, ¿qué pasaría si la ciencia hubiera encontrado algo, un pequeño medicamento que pudieran poner en una cuchara y verterlo en la boca de un anciano o una anciana, de 90 años, y observarlo durante aproximadamente un minuto, al paciente, y verlos regresar a la juventud, con una sangre que nunca envejecería y un ser que nunca moriría? Pues, sonarían los silbatos, las naciones gritarían que la muerte ha terminado. No más vejez. No más muerte. La hemos conquistado. Pues sí que sería algo extraordinario. Los hombres están tratando de encontrarlo a través de la literatura, la cultura, la educación, la ciencia. 29 Lo que los impulsa a buscar eso es porque existe en alguna parte. Por eso lo anhelan, como dijo David, cuando un abismo llama a otro abismo. Antes de que haya un llamado profundo, tiene que haber un abismo que responda a ese llamado. Antes de que hubiera una aleta en el lomo de un pez, primero tenía que haber agua donde nadar, o no habría tenido aleta. Antes de que hubiera un árbol que creciera en la tierra, primero tenía que haber tierra, o no habría habido árbol. Como he dicho a menudo, al citar esto, hace un tiempo, en Estados Unidos, encontraron a un niño pequeño en la escuela comiéndose las gomas de borrar de sus lápices. Y luego su mamá lo encontró en el porche trasero comiéndose un pedal de bicicleta, un pedal de goma. Salmo 42, 7 Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. 30 Llevaron al pequeño a la clínica para un examen. Y al hacerlo, descubrieron que su cuerpecito necesitaba azufre. Por lo tanto, el azufre está en el caucho. Y allí, mientras comía sobre el caucho, satisfacía ese anhelo de azufre. Pero, déjenme decir esto. Antes de que hubiera un anhelo de azufre en su interior, tenía que haber azufre en algún lugar que respondiera a ese anhelo.
Y cuando hay un anhelo en el corazón humano de encontrar un lugar de paz, de encontrar un lugar de perfección, de encontrar vida, de encontrar el lugar, la fuente de la juventud, donde lo viejo se baña en él y regresa joven de nuevo, tiene que existir ese lugar primero, o la raza humana nunca lo anhelaría. Nos reunimos aquí para hablar de la sanidad divina. Debe haber una fuente que fluya en algún lugar, o nunca la anhelarían. Hay algo en sus corazones esta mañana que les dice que hay un Dios que puede sanar. Y tan cierto como que ese anhelo está en su corazón, debe haber un manantial en algún lugar que lo satisfaga, o nunca lo sentirían. En otras palabras, antes de que pueda haber una creación, debe haber un creador, que cree la creación, en su corazón. Espero que tenga sentido. Un creador que cree una creación. Así que la creación debe ser primero, y luego un creador que la anhele. 32 Ahora bien, el hombre ha intentado descubrir esto mediante la ciencia. Pero demuestra que existe. Ahora bien, ¿por qué el hombre no lo deja en paz? Excavan en la tierra para encontrar fósiles, para refutar algo y probar algo. Extraen y capturan los átomos del aire, y rompen y obtienen las moléculas, y así sucesivamente, tratando de probar algo. Usan estos mismos misiles, y cada vez que intentan crear algo en el ámbito científico, se destruyen a sí mismos, alejándolos cada vez más de Dios. En lugar de acercarse al logro, se alejan de él. 33 Cuando inventó la pólvora, mató a su hermano. Cuando inventó el automóvil, la ciencia, ¿qué hizo? Mató más que la pólvora. Ahora tiene una bomba atómica, una bomba de hidrógeno. Mira, se aleja más de Dios. En el jardín del Edén había dos árboles. Uno era el árbol de la vida, el otro el árbol de la muerte, el árbol del conocimiento. Y cuando el hombre dejó el árbol de la vida para comer del árbol del conocimiento, con el primer mordisco se separó de su creador. Y cada vez que muerde el árbol de la ciencia y el conocimiento, se mata. Se aleja más. ¿Por qué no vuelve simplemente al árbol? Esa es la única solución. Volver a la forma en que Dios lo hizo por primera vez. Génesis 2, 9 Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. 34 Ahora bien, el hombre siempre ha intentado alcanzar sus metas. Pensemos en Nimrod. Cuando recuerda la ocasión en que Dios destruyó el mundo con agua, este gran príncipe de Babilonia dijo, puedo superar eso. Mira, está intentando encontrar algo. Es su naturaleza. El hombre hace eso. Demostró su naturaleza cuando Adán, al morder el árbol del conocimiento, se separó de Dios. Intentó forjar un camino de regreso a Dios cubriéndose con hojas de higuera, una religión, haciéndose. Intentaba alcanzar la salvación sin expiación. Y vemos que el hombre sigue haciendo lo mismo hoy, uniéndose a la iglesia, inscribiéndose en un libro, intentando encontrar la manera de recitar algunas oraciones de cierta manera, o repetir un par de credos, intentando encontrar la salvación sin expiación. No se puede. Se necesita una expiación por el pecado. Y el pecado es incredulidad. No hay otro pecado que la incredulidad. Génesis 3, 7 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. 35 A menudo he dicho que beber, cometer adulterio y jurar no es pecado. Esos son los atributos del pecado. Eres incrédulo, la razón por la que lo haces. Pero si creyeras en Dios, no lo harías. No podrías hacerlo si fueras creyente. Vemos entonces que el hombre se ha separado de Dios, y siempre intenta usar el mismo árbol del conocimiento para escabullirse, alejándose cada vez más. Por lo tanto, vemos que Nimrod inmediatamente después intentó construirse una torre religiosa. Que si Dios volviera a destruir el mundo, ¿qué haría? Subiría, tomaría a su pueblo, iría por encima del diluvio, subiría a la torre, y lo superaría. ¿Qué sería de ella? De todos sus logros, de hacerse un nombre, pereció con su torre. Génesis 11, 4 Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. 36 Más tarde, hubo un hombre llamado rey Nabucodonosor, quien creyó construir una ciudad y poner a los científicos dentro, sus grandes obreros. ¿Qué haría? Levantó una muralla alrededor de Babilonia, para que pudieran correr una carrera de carros sobre ella. Las puertas, creo que medían 21 metros de ancho, y eran tan grandes que se necesitaba casi una compañía de soldados para abrirlas. Ningún hombre podía acercarse a eso.
Y en cuanto cree haber logrado algo, simplemente se entrega aún más al pecado. 37 Y cuando una iglesia empieza a pensar que porque somos tal y tal, somos la gran iglesia, somos la iglesia grande, dejan que su gente se deje llevar por el pecado y la incredulidad. Los días de los milagros pasaron. Ya no los necesitamos. En cuanto cree haber hecho algo, haber alcanzado un logro, en lugar de seguir el camino que Dios le ha provisto, intenta encontrar un camino por sí mismo, algo que le permita decir, he hecho algo. El hombre no puede salvarse por una sola cosa que haga. La salvación es por gracia. No por obras, sino por gracia. Es algo que Dios te da. Ahora bien, vemos que Nabucodonosor, en cuanto descubrió que había alcanzado un gran logro, salió un día a su porche y dijo, mira lo que he hecho. Y Dios cambió su corazón y lo convirtió en una bestia en el campo. Daniel 4:4 Yo Nabucodonosor reposaba en mi casa, y florecía en mi palacio. Daniel 4:16 Su corazón de hombre se ha cambiado, y les he dado corazón de bestia. Y pasen sobre él 7 tiempos. Daniel 4:25 Que de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu morada, y como a los bueyes te apacentarán, y con el rocío del cielo te serán mojados. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da. Efesios 2:5 Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. 38 Su nieto, vamos. Belsasar, nieto de Nabucodonosor. Y tomó de lo que su abuelo, la gran organización, o lo que fuera, que su abuelo creó. Y vivía con lujos gracias a ella, lo cual, muchas de nuestras iglesias hoy, sobre la base de los grandes reformadores del principio, han creado una iglesia. Y tratamos de enfocarnos solo en lo social, en lugar de en un programa de salvación, diciendo, pertenecemos a tal o cual iglesia. Somos miembros de tal o cual iglesia. Eso no tiene nada que ver con la salvación. La salvación es un nuevo nacimiento que viene por la sangre de Jesucristo, que nos limpia de toda incredulidad y nos separa como personas especiales para Dios. La salvación no es algo que logramos, y solo hacemos. Bueno, solo nos ponemos en ridículo pensando que podemos lograrlo. 39 Ahora, fíjense en que cuando Belsasar creyó tenerlo todo bajo control, empezó a burlarse de las cosas santas del Dios Todopoderoso. Tomó algunos de los vasos santificados y empezó a beber vino de ellos, y a hacer chistes sobre algunos de nuestros, como algunos de nuestros días modernos, burlándose de las cosas santas de Dios. Dicen, son unos santurrones, no saben lo que hacen. Son fulanos. ¿Saben que casi tenemos ese mismo tipo de banquete de Belsasar en el mundo hoy en día? Burlándose de la gente, llamándolos fanáticos, religiosos excéntricos, no nos asociaríamos con ellos. Daniel 5:2 Belsasar, mientras probaba el vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo que estaba en Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. 40 creían estar a salvo tras este muro. Pero, ya saben, Dios puede mirar desde arriba. Espero no estar ensordeciéndolos, gritándoles, porque estoy acostumbrado a hablar en grandes auditorios. Retrocederé un poco. Ahora bien, cuando cree tener algo, Dios desciende y destruye su teatro, como hizo con el de Belsasar. Nuestros amados Estados Unidos de América, creíamos que podíamos lograr algo, siendo descendientes de Inglaterra, de la reina del mar. ¿Qué hicimos? Construimos un barco, y dijimos que ese barco no podía hundirse. Se llamaba el Titanic. Creímos que habíamos hecho algo. Habíamos logrado algo en el ámbito marítimo, que nadie podría tocarlo. Habíamos hecho algo. 41 Pero en su viaje por mar, Dios, con su mano poderosa, demostró que todo lo que el hombre intenta hacer se hunde y fracasa. Él lo hundió. Los franceses en la línea Maginot pensaron que no habría más guerras después de la Primera Guerra Mundial. Después de que Canadá, Estados Unidos, y otros, cruzaran y expulsaran a los alemanes, formaron la línea Sigfrido. Y cuando lo hicieron, creo que se llamaba la línea Maginot. Desplegaron las armas, mirando hacia Alemania, sobre el Rin, y dijeron, si Alemania vuelve a marchar contra nosotros, estamos fortificados. Pero Adolf Hitler los rodeó y los tomó. ¿Qué hicieron? Intentaron vivir en pecado. Mujeres, vino y a lo grande. Dios no se burla. No se engañen, Dios no se burla. Todo lo que un hombre siembre, o una nación, eso cosecharán, los individuos o las naciones. Gálatas 6:7 No os engañéis.
Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. 42 Y debemos tener eso presente, mientras creemos con todo nuestro corazón que Dios nos visitó ahora, en una ocasión especial, para reunirnos aquí en Grande Prairie. Tengan eso presente. Dios no hace nada solo por mitos. Tiene un propósito al hacer esto. Tiene algo en mente que está tratando de hacer. Si tan solo pudiéramos descubrir lo que Él está haciendo, descubrir su voluntad. Quizás nos convenga tomarnos un tiempo y orar, para descubrir qué está tratando de hacer nuestro Padre. Ahora bien, descubrimos que, inmediatamente después de la línea Siegfriedo, o la línea Maginot, los alemanes construyeron otra línea. Creo que se llamaba Siegfriedo. Uno de ellos. Podría ser al revés. Pero dijeron, nos fortificaremos aquí, pondremos todo nuestro material abajo. 43 Y el preciado pueblo alemán había aceptado a Adolf Hitler, el dictador. Y le habían depositado lealtad. Hace poco salí de Alemania. Alemania solo necesita liderazgo. Y dije, miren lo que han hecho al depositar su fe en un dictador. Papá está allá arriba, en un extremo de la zona, y mamá aquí abajo, y su hermana trabajando en otro lugar, y su hermano fue asesinado. Y miren dónde han llegado. Son buenas personas, pero han depositado su fe en la persona equivocada. Toma esa lealtad y ponla en Jesucristo, y verás qué resultados obtienes. Buena gente, pero están poniendo su lealtad en el lugar equivocado. No seamos hallados culpables de eso. Pongamos nuestra lealtad en Jesucristo. Como gritó Eddie Pruitt. Perronet, en su hora. Aclamen todos el poder del nombre de Jesús. Que los ángeles se postren. Traigan la diadema real. Y corónenlo Señor de todo. Aquí estamos, porque en Cristo, la roca sólida, me apoyo. Todo lo demás es arena movediza. Las naciones se quiebran, Israel despierta, las señales que predijeron los profetas. Los días de los gentiles están contados con horrores agobiados. Regresen, dispersos, a los suyos. Estamos en el fin del mundo. Busquemos la voluntad de nuestro Padre, ocupémonos de sus asuntos, sin hacernos un nombre. Lo encontramos entre los evangelistas, los grandes evangelistas. A veces se sienten demasiado importantes para ir a iglesias pequeñas y cosas así. Un nombre importante. Solo hay un nombre importante entre los cristianos. Ese es el nombre de Jesucristo, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará algún día. Ese es el nombre importante entre nosotros, Jesucristo. Pero lo encontramos. Nuestro Titanic se hundió. La línea Maginot de Hitler, o la línea Siegfriedo, fuera lo que fuera, quedó hecha pedazos. ¿Dónde nos encontramos, entonces, al final del camino? Nuestros logros no sirven de nada. Entonces, ¿para qué jugar con ellos? Averigüemos si Dios tiene un camino y un logro. Isaías 45, 23 Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua. Romanos 14, 11 Porque escrito está. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. Filipenses 2, 10 Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Filipenses 2, 11 Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 45 Cuando Dios iba a destruir el mundo una vez, debido a su pecado y maldad, Noé le construyó un arca. No queremos intentar lograr nada, porque no hay nada que podamos lograr de esta manera. Simplemente aceptamos lo que ya se ha logrado. Dios llamó a Noé para construir un arca que habría salvado al mundo, si hubieran creído en ella. Pero Dios sabía que no serían salvos, así que la hizo de una longitud de unos cuantos codos. Como lo hizo en los días de Noé, prometió hacerlo en la venida del Hijo del Hombre. Él tiene un evangelio. No se extiende y permite que hombres y mujeres entren al reino de Dios cargados de pecado e incredulidad. Es estrecho. Pero es el camino. Mateo 24, 37 Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Lucas 17, 26 Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. 46 Él sabía quién entraría. Pero es su camino provisto. Todos los que oyeron a Noé de pie en esa puerta, predicando juicio. A veces suena radical. Siempre lo ha sido para el corazón incrédulo. Pero la incredulidad no detiene a Dios. La incredulidad solo detiene al incrédulo. No detiene. No puedes impedir que el sol brille con incredulidad, y no podrías detener el programa de Dios con tu incredulidad.
Juan el Bautista dijo, ¿puede Dios, de estas piedras, levantar hijos a Abraham? La palabra de Dios lo ha dicho. Tiene que suceder. Alguien lo escuchará. Alguien se beneficiará. Todos tenemos libre albedrío. Podemos elegir. Mateo 3, 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Lucas 3, 8. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. 47. Pero miren lo que sucedió en los días de Noé. A todos los que lo oyeron los llamaron fanáticos. Se burlaron de él en la colina, mientras construía el arca. Nunca había bajado agua, y la ciencia podría haberle preguntado, ¿dónde está el agua? Muéstrame dónde está. Pero el plan de Dios nunca se ha basado en cosas materiales. Ha sido la fe en su palabra. Esa es la manera provista por Dios. Creer en su palabra. Creer en algo que no se puede probar científicamente. Noé dijo, no puedo decirte dónde está esa agua, pero Dios me dijo que va a venir. Con eso me basta. Así que construyó el arca y se preparó. 48. Cuando Israel estaba en cautiverio en Egipto, un día, Moisés pastoreaba ovejas. Un profeta fugitivo, en las profundidades del desierto. Vio una zarza ardiendo y subió. Con toda la inteligencia que se le dio, pudo enseñar sabiduría a los egipcios. Dios lo había llamado a regresar a Egipto, donde había fracasado en su intento de alcanzar sus metas por sí mismo. Mató a un egipcio. Pensó, sin duda, soy el indicado. Pero, como ven, cuando nos interponemos en nuestro propio camino, tratando de hacer algo a nuestra manera, nos salimos del plan de Dios. Tenemos que aceptar su palabra y aferrarnos a ella, la veamos o no. Aunque parezca correcto o no, apéguese a su palabra. Es algo que ya se ha logrado. Porque Dios es infinito. Éxodo 3, 1. Apacentaba Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, y llevó las ovejas tras el desierto, y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Éxodo 3, 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Él no puede fallar. No importa lo gracioso o irreal que parezca, tiene que ser real. Porque Él es omnipresente, omnisciente, infinito, y cada palabra es perfecta. Él no puede cambiar su plan. Yo puedo cambiar el mío. Tú puedes cambiar el tuyo. Puedo decir algo y tener que retractarme. Soy hombre, tú eres hombre y mujer. Pero Dios, al ser infinito, no puede tomar otra decisión al respecto. Debe mantenerse firme en su primera decisión, porque toda decisión es perfecta. Mira, somos finitos. Podemos decir, bueno, me equivoqué. Pero Él no puede equivocarse y ser Dios. Entonces, ¿qué acción tomó él? Si fue llamado a la escena en un momento para salvar a un hombre, y lo salvó bajo ciertas condiciones, si cualquier hombre, en cualquier momento y en cualquier lugar, se encuentra en esa misma situación, Dios está obligado a hacerlo de nuevo. 50. Si sanó a un hombre por su fe, tendría que cumplir la misma condición cada vez, o actuó mal al salvar o sanar al primer hombre. Eso es lo que logró para nosotros. Fe para creer en su palabra. Para terminar, Moisés no pudo haber arrancado esas hojas del árbol y llevado al laboratorio para que las examinaran y ver por qué no se quemaron. Si lo hubiera hecho, se preguntaría con qué se roció el árbol. Él mismo era un científico. Los científicos egipcios estaban muy por encima de los nuestros. Siempre lo han estado, hasta ahora. Construyeron la Esfinge, las pirámides, y otros, que ahora no podemos producir. Pero, tenían un tinte que podían aplicar en la ropa de sus momias, que aún conserva su color durante miles de años. Nosotros no tenemos tal cosa. 51. Ahora bien, eran avanzados en ciencia. Pero Moisés nunca intentó encontrar la razón mediante una búsqueda científica. Simplemente creyó en la palabra de Dios. Por eso estamos aquí en Grande Prairie. Por eso esta iglesia se encuentra aquí esta mañana. No es responsabilidad de nuestra religión intentar demostrar científicamente que podemos abrir los ojos de los ciegos o destapar los oídos de los sordos. Es creer en la palabra de Dios. Es decir lo mismo que Dios dijo, algo que se ha logrado por nosotros, y lo creemos. No tenemos que averiguarlo. Dios lo descubrió. No puedo explicarles por qué una vaca negra puede comer pasto verde y dar leche blanca, pero lo hace. No puedo entender esas cosas. No lo sé. Pero disfruto de la leche.
52 No puedo comprender cómo un pecador tan hundido en el pecado, con tanta desgracia que ni los perros miran a una prostituta en la calle, cómo la sangre de Jesucristo puede convertirla en una dama. No puedo comprenderlo. Lo acepto. Él lo hace. No puedo comprender por qué yo, un hombre ciego. No puedo comprender cómo el congresista Utsau, lisiado durante todos esos años. Florence Nightingale de Inglaterra. La difunta Florence Nightingale. No la difunta Florence, su bisnieta, con un cáncer que la devoraba. Quizás. Conseguí mi libro con las imágenes. No pesaba 27 kilos. Y es una mujer sana y fuerte. No puedo explicar eso, cuando las altas esferas médicas de Inglaterra y África la habían rechazado para morir. Y ella vive hoy. No puedo explicarlo, hermanos. No intento explicarlo. Simplemente lo creo. 53 No puedo obrar algo para mi propio logro. Y no puedo venir aquí y decirles, y explicarles la sanidad divina. Nadie más puede. Pero he venido aquí para unir mi fe con la suya, para creer en algo que se ha logrado para nosotros. Ese es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien lo logró para nosotros en el Calvario. Noé tenía un arca. Moisés tenía un palo en su mano, para lograr con eso. Era la palabra de Dios. ¿Cómo flotaría esa arca, cuando otras cosas no flotaban? No podría decírselo, Dios lo dijo. Moisés tenía un palo en su mano. ¿Qué era ese palo más que cualquier otro palo? ¿Qué hizo? Cerró la boca de los incrédulos. Abrió el mar rojo. Trajo agua en el tiempo de sed, alimento en el tiempo de hambre. ¿Qué fue? Dios lo había logrado con ese palo. 54 Los Reyes Magos tenían una estrella. Y con ella seguían la obra de Dios. El arca fue la obra de Dios en aquel tiempo. El palo fue la obra en los días de Moisés. La estrella fue la obra de los Reyes Magos. Hermanos y hermanas, amigos canadienses, Cristo es la obra de Dios para nosotros hoy. Dios lo resucitó y lo presenta ante nosotros, demostrando que no está muerto. Vive para siempre, y está aquí ahora, entre nosotros esta tarde, entre nosotros ahora, para mostrarse vivo. No se trata de lo que puedo lograr ni de lo que puedo demostrar. Se trata de lo que creo que Dios ha logrado por mí. No tengo licenciatura en arte, doctorado ni doctorado en derecho. Ni siquiera tengo estudios de primaria. No podría lograr nada. Pero acepto lo que Él logró por mí en el Calvario, cuando Cristo dio su vida por nosotros y Dios lo resucitó el día de la resurrección para demostrar que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Acepto el logro de Dios, y es la manera que Dios ha provisto para cada persona enferma de pecado o físicamente enferma hoy. Les pido que acepten el logro de Dios. Inclinemos nuestros rostros por un momento para orar. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 56 Dios santo y divino, venimos a tu presencia. Te pedimos misericordia, Señor. No anhelamos ni ansiamos justicia. No podríamos soportar la justicia de Dios. La justicia de Dios nos condenaría, nos haría pecadores y nos apartaría. No deseamos tu ley, Padre, porque tu ley nos hace a todos pecadores. Pero deseamos tu gracia. Deseamos tu gracia perdonadora por medio de Jesús, tu Hijo, que todo el que crea es aceptado. Padre, no intentamos inventar nada, alcanzar ningún logro determinado, convertirnos en una organización o una denominación. No buscamos engrandecernos, sino simplemente mantenernos humildes y agradecerte por el logro que has hecho por nosotros. Porque el que se humilla será exaltado. Pero el que se exalta por sus propios logros, por supuesto, será humillado. Mateo 23:12 Y cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Lucas 14:11 Porque cualquiera que se enaltece, será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18:14 Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bendice, Señor, a esta pequeña iglesia. A su precioso pastor, a estos preciosos hermanos que nos acompañan hoy, a los diáconos, a los síndicos, a estas encantadoras mujeres, jóvenes y hombres aquí presentes, en momentos cruciales de la vida. Dios, danos tu misericordia. Aceptamos tu obra por medio de Jesús. Creemos que murió, sí, y además, resucitó al tercer día para nuestra justificación. Creemos que ascendió a lo alto y que desde allí envió al Espíritu Santo para interceder y guiarnos. Cristo, en forma de espíritu, que viviría en nosotros y haría las mismas obras que Jesús hizo, porque es su vida en nosotros.
Oh Señor, que nuestros templos sean limpios, nuestros corazones purificados de toda incredulidad, nuestras almas satisfechas con Cristo, tu obra. Que podamos tomar su misericordia y su palabra, y traerlo tan real a esta gente esta tarde, que mientras haya grande prairie, mientras haya gente aquí que aún crea, la historia se cuente gracias a su presencia. Que provoque un avivamiento a la antigua usanza aquí, y que muchas almas sean salvadas. Porque este, quizás, sea un gran día de visitación cuando todos nos hayamos reunido como tus hijos creyentes. Lo pedimos en el nombre de Jesús, y por su amor. Amén.